a la palabra, ¿qué les parece? Viviendo en tiempos peligrosos, que es el tema. Yo quiero pedirle que abra su Biblia en 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro 1:5. Dentro del tema viviendo en tiempos peligrosos, este primer tema lo he titulado Fe y Virtud. Fe y Virtud. Van a ser 5 temas, tengo entendido, ¿sí? Miguel, 5 temas. Yo quisiera animarlos a que no pierdan ninguno de los temas, porque son corridos, son secuenciales, son seguidos. Si pierde alguno por alguna razón, bueno, tendrá oportunidad de escuchar la grabación, pero yo les animo a que lo sigan con atención. Vamos a leer 2 de Pedro 1:5. ¿Lo tienen? Ok, voy a leer, usted me sigue allí, del 5 al 8, 2 de Pedro 1:5. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme a orar. Señor, concédenos abundancia de palabras para enseñar a tu pueblo, consolar a tu pueblo, instruirlo, dirigirlo, Señor, hacia ti, hacia tus caminos. Y tu palabra es nuestra herramienta. Dame de nuevo, Señor, para hablar tu palabra, y a mis hermanos entendimiento, porque son tiempos peligrosos, difíciles los que estamos viviendo, y necesitamos reflejarte a ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. El apóstol Pedro dice, aquí en estos versículos que acabamos de leer, que debemos aplicar todas nuestras energías para desarrollar una serie de cualidades en nuestro carácter, que es lo que leímos. Cualidades que nos van a llevar a una condición espiritual verdaderamente sólida, hermanos, para poder enfrentar estos tiempos peligrosos. Quien esté débil en el desarrollo de su carácter, si estando sólido es difícil, estando débil, así negligente, descuidado, ay hermanos, pues ¿qué les puedo decir? No nos van a poder enfrentar con victoria. ¿Sí? Es muy serio el asunto, porque el apóstol Pedro dice en el versículo 8 que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, o sea, van a estar ocupados en lo que tiene que ocuparse un cristiano. ¿Sí? Dice, y ni sin fruto, o sea, va a haber fruto, ¿sí?, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces Pedro aquí hace una lista de 7 virtudes cristianas que debemos añadir a nuestra fe. Todos aquí tenemos fe, ¿sí? El justo por la fe vivirá. Y Pedro, el apóstol, hace esta lista de 7 virtudes que debemos añadir. Hay un bebé allí, si lo atienden para que no distraiga, los agradeceré. Dice Pedro que a la fe hay que añadirle 7 cosas. Estas nos van a hacer bien fuertes y sólidos. 7 cosas a nuestra fe, que es virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. 7 cosas. Si estas cosas abundan en nuestra vida, vamos a poder enfrentar estos tiempos peligrosos, hermanos, con victoria, con solidez, y podremos salir adelante. Ahora bien, estos hechos y acciones, o este desarrollo del carácter, no se produce de manera automática. Estas
virtudes que habla aquí no se desarrollan de manera automática. Es decir, yo no puedo orar y decir, Señor, dame virtud, dame dominio propio. Podemos orar. El asunto es que más bien son acciones que requieren un trabajo, una dedicación, una permanencia y mucha diligencia en desarrollar estas virtudes que habla el apóstol Pedro, si es que queremos salir victoriosos en estos tiempos peligrosos. ¿Cuántos quieren salir victoriosos? No está fácil, está bien difícil la cosa. Por eso en el versículo 5, vamos al texto, ahí va a ser una señal. En su Biblia dice 2 Pedro 1:5, vamos a estudiar esto, dice: vosotros también poniendo toda diligencia. Aquí la palabra diligencia significa celo, significa eficacia, pero habla de hacerlo como que necesitamos hacer algo con urgencia, porque la palabra griega que se traduce diligencia también se puede traducir como prisa. O sea, hay prisa, hermanos, ¿entienden? Ya deben de algunos que les gusta jugar al cristiano, que bueno, y sí, mañana tampoco. No, ya, se acabó eso. Si de verdad quieren salir victoriosos, si no, bueno, ya que le va a hacer uno. Esto es para cristianos, ¿sí? ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos se creen cristianos? Entonces dice que con toda diligencia, con celo, con eficacia, es algo que urge, ¿sí? Dice, por esto mismo, añadid a vuestra fe. Fíjate, la palabra añadir significa nutrir en el griego. O sea, tenemos que nutrir la fe, lo que creemos. La fe es el conjunto de verdades que hemos ido almacenando, en quien hemos puesto nuestra confianza. Eso es la fe aquí. Entonces, añadir es nutrir, y habla de nutrir nuestra fe, ¿sí? Dice, por esto añadid a vuestra fe. La fe tiene que ser más que un simple creer, hermanos. Acuérdense que los demonios también creen, pero no hacen nada, no son salvos, ni nada de eso. Entonces habla de acción, habla de desarrollar el carácter cristiano, ¿sí? Santiago dice en su epístola, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, las obras, las acciones son la evidencia de que somos cristianos, ¿sí? Vamos a Hebreos capítulo 11, poniendo una señal allí en 2 de Pedro, y vamos a ver una lista. No voy a enfocar, en Hebreos 11 habla sobre la fe, pero voy a enfocar sobre la fe, cómo la demostraron muchos hombres en la Biblia y mujeres en la Biblia. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer también? Demostrar. Entonces, a nuestra fe, a lo que decimos creer, tenemos que demostrarlo ¿cómo? Con acciones. ¿Están de acuerdo? Ok. Dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Dice que es la convicción de lo que no se ve. Escuchen bien, el cristiano, más que nunca en estos tiempos peligrosos, tiene que ser un cristiano de convicciones bien fuertes, bien sólidas. Convicciones que Jesús es nuestro Señor, no debe de haber duda. Tienes que estar bien seguro que Él es tu Salvador, tienes que estar bien seguro de tu salvación, tienes que tener convicciones bien sólidas de en quién has creído, tienes que tener convicciones bien sólidas de que estos tiempos son terribles, son malos, pero también tienes que tener convicciones de que en Cristo Jesús puedes enfrentar esos tiempos peligrosos. Entonces dice que la fe es tener, esa es la convicción, ¿sí? Dice en el versículo 2, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron o tuvieron, también se puede traducir, buen testimonio los antiguos. Y luego nos da una lista de los antiguos. Pero yo quiero subrayar, fíjate que cómo la fe en acción, cómo la demostraron. Dice que por la fe alcanzaron o tuvieron, ¿qué tuvieron?
buen testimonio. O sea, la verdadera fe en un cristiano es la que te lleva a tener y a dar buen testimonio en tu vida. ¿Ah? Como Moisés, como Noé, como David, como Pedro, como Pablo, y como todos aquellos que están dedicados y bien convictados, con convicciones de que va a venir el fin. Todo eso se va a acabar, hermanos. Y tienen esas convicciones, así como Noé, que construyó el arca. Luego vamos a ver un poco más sobre esta acción que hizo Noé. Entonces, fe es tener buen testimonio, dar buen testimonio, dejar buen testimonio. ¿Cómo es tu testimonio en tu trabajo? En tu casa, ¿qué piensas de ti, tu esposa, tus hijos? O sea, hay que ponerse las pilas ya, hermanos. No podemos seguir así nada más. Yo, déjenme contarles una experiencia que tuve antes de servir al Señor a tiempo completo. O sea, esto hace muchos años que les voy a contar. Yo tengo sirviendo a Dios 37 años de mi vida. O sea, de tiempo completo, dedicado toda mi vida. Y en el último trabajo secular que yo tuve, le voy a decir cómo lo obtuve. Yo estaba buscando un empleo y llevé una solicitud, y cuando era un puesto que nada más era un empleo que estaban ofreciendo, cuando llego había una fila de, no sé, después me enteré que eran como 100 solicitando ese puesto. Entonces yo cuando vi esa fila dije, híjole, pues dije, bueno, ya estoy aquí, pues voy a dejarlo al Señor, pues tú sabes. Y dejé mi solicitud, ¿sí? Pero allá en México las solicitudes dicen religión, y yo le puse cristiano, y la entregué. Y como a los 2 días me llaman, oiga, señor Olivares, queremos tener una cita con usted porque usted es el que hemos escogido para el puesto. Yo dije, ay, Señor, gracias. Entonces me presento al otro día, llego allí con el gerente y me dice, siente, señor Olivares. Dice, lo hemos escogido a usted, pero le voy a decir por qué lo escogimos. Y yo dije, pues sí, claro. Dice, mire, cuando estábamos mirando los currículums y estábamos observando, aquí donde dice religión, dice, yo vi cristiano. Entonces yo les dije al subgerente y a otros ejecutivos, ya, no busquen estes. Y yo me quedé así sorprendido, ¿no? Me dice, ¿sabes por qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Y yo, pues no. Dice, porque en esta empresa tuvimos al mejor empleado, que por cierto lo extrañamos mucho, y era un cristiano. Era bien trabajador, dice, llegaba temprano, no teníamos que andar detrás de él. Dice, siempre ponía un extra, siempre andaba de buen humor, saludaba a todo el mundo, era tan agradable, era un hombre recto, nunca nos robó, nunca nos hizo tranzas. Dice, entonces, pues, él tuvo que irse. Dice, entonces cuando yo vi cristiano, yo dije, no, pues ya, aquí está. Fíjate, ese gerente asumía que todos los cristianos éramos como ese. ¿Cuántos saben que no es cierto? Es cierto. Ahora, me dice, firme un contrato aquí, porque yo quiero que usted se quede. Entonces, yo me quedé así. Me dice, ¿no va a firmar? Es que yo estaba pensando, dije, híjole, me dejó un paquetote. Me dejó pues una difícil de llenar. Finalmente, firmé, ¿no? Y cuando le digo a mi esposa, oye, me dieron el trabajo, y le cuento esa historia, y me dice, bueno, pues vas a tener que demostrar y no dejar en mal al Señor, porque ese hombre cree que todos los cristianos son puntuales, son trabajadores, no son chismosos, se portan bien, no son tranzas, no roban en el trabajo. Yo dije, y Señor, pues ayúdame. Entonces yo le dije al Señor, Señor, cuando llegue al cielo,
Quiero conocer a ese. Quiero conocerlo porque me interesa hablar con él. ¿Sabes qué le voy a decir? Le voy a decir, oye, me dejaste un lugar difícil de llenar. O sea, eso a mí me desafió, ¿entiendes? Y al otro día que entraba a trabajar, yo entraba a las 8 de la mañana, llegaba a las 7. Yo dije, no, pues es que, ¿cómo? Y empecé a trabajar y Dios me dio gracia, pero yo tuve que ponerle dedicación, ¿entiendes? Bueno, en un lapso de 6 meses me subieron el sueldo 3 veces. ¿Cuántos quieren que le suban el sueldo? Pues trabaje, llegue temprano, no sea de los que llegan así un minuto antes, ¿verdad? Y en cuanto dan la hora ya está ahí firmando o saliéndose. ¡Ni un minuto más! No, ¿qué es eso? Bueno, Dios me dio gracia, pero el desafío fue enorme, hermano. Entonces cuando en un lapso no muy largo, él me dijo, yo quiero que tú seas gerente de una división. El sueldo que tú vas a ganar, me dice, es un sueldo, te vamos a dar auto, te vamos a dar todo, vas a ganar mucho dinero. Pero yo ya tenía el llamado para servir al Señor. Y justo cuando estaba iniciando la preparación para ese puesto, en menos de un año, el Señor me llama y me dice, ya deja todo y vente a servirme. Y yo voy y renuncio. Y me decían, no, ¿cómo que renuncias? Dice, ya te ofrecieron en un trabajo. Le dije, no es cuestión de dinero. Él sabía que era cristiano, obviamente. Le digo, es que al principio, ¿se acuerda? Yo le dije que yo sirvo al Señor. Entonces yo me voy a servir al Señor. Y me dice, ay, no, es que no me explico. ¿Cómo tú vas a desperdiciar una oportunidad como esta? Me dice, bueno, ok, está bien. Acepto tu renuncia. Pero si cambias de opinión, te regresas. Pues todavía no está esperando. Pero hermano, me dijo, bueno, quiero que me recomiendes a alguien. O sea, yo no estoy diciendo que yo soy el súper cristiano, no, porque pero me tuve que esforzar, ¿sí? O sea, tuve que poner en acción la fe. Entonces le dije, bueno, déjeme ver. Para ese entonces, ya como cristiano, ya me había dado cuenta que hay algunos que dicen que son, pero no son. Que nomás cantan, pero son bien mala onda con el Señor. De veras. Lo menosprecian, no lo toman en serio. Entonces yo dije, no, pues qué difícil. Le dije, bueno, finalmente no le recomendé a nadie. No sé qué pasaría después. Pero ¿qué dice aquí? Por esa fe alcanzaron buen testimonio. Dejaron buen testimonio. Noé, Moisés, David, Pedro, Pablo. Versículo 3 de Hebreos. Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Fíjate, por la fe entendemos que Dios creó todo. La fe te da revelación, te da entendimiento. Pablo en Romanos 8:28 dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Pero aquí sabemos también significa entender. O sea, la fe es aquella que nos ayuda a entender cuando las cosas no van muy bien. Nos ayuda a entender que Dios está obrando a nuestro favor. Entonces nuestro comportamiento no es de queja, ¿entiende? No es de que, no, pues yo ya no voy a la iglesia. Si tú no me contestas en 3 días, yo ya no voy a la iglesia. Y a veces hacemos como que si nosotros le estamos haciendo un favor al Señor. Ya no voy a tu iglesia, ya no voy. Uy, el Señor bien agüitado, ay, por favor, ven, por favor. Hombre, olvídalo. Tú no le haces ningún favor al Señor. Ay, si no vienen por mí a la iglesia, no pasan por mí, no voy. No vengas. ¿A poco crees que le haces un favor al Señor? Si Él te lo hizo muriendo por ti en la cruz. ¿Cómo nosotros vamos a reducir nuestra fe a un no vienen por mí? Ay, nadie me buscó. Ay, no, déjenme
eso ya? Eso no es de un cristiano maduro, eso es de niños. ¿Le seguimos? Sí. Versículo 4, Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Estamos hablando que a todo esto le vamos a añadir todo lo que vamos a estudiar en esta semana. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Qué significa que Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín? Cuando se acercó a la adoración, se acercaron Caín y Abel. Dice la Biblia que Caín le llevó del fruto de la tierra. ¿Se acuerdan? Le llevó frutos, como una ofrenda al Señor de adoración. Pero Abel le ofreció un cordero, el más bonito, el más blanco. ¿Por qué le ofreció un cordero? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y la de Caín no? ¿Saben por qué? Porque Adán y Eva, sin duda que les enseñaron a sus dos hijos cómo acercarse a Dios. Y la única manera era a través de un sacrificio. ¿Sí? ¿Y a quién simboliza el cordero? A Cristo. O sea, Abel tuvo el entendimiento de que solo derramando sangre de un cordero inocente que tipificaba a Cristo se podía acercar a Dios. Esa es la única manera de acercarse a Dios. Por eso fue más excelente, mejor sacrificio, y Dios lo recibió. Y aquí podemos hacer una analogía, una aplicación. El sacrificio ya está dado, Cristo, ¿no? Ese fue el mejor sacrificio. Es lo mejor que Dios pudo darnos, a su Hijo. Dios nos dio lo mejor que tenía, a su Hijo. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí podemos aplicarlo de esa manera. La fe verdadera, la fe de la Biblia es aquella que le da a Dios lo más excelente. O sea, lo mejor. Lo mejor de tu tiempo. No las obras de tu tiempo. Lo mejor de tu vida. Lo mejor de tus bienes. Lo mejor de tu alabanza. Lo mejor de tu adoración. Lo mejor de tu tiempo. Es la fe. ¿Entienden? Darle a Dios lo más excelente, lo mejor. Cuando yo estaba estudiando a la escuela bíblica, allí en la iglesia donde nací y empecé a servir al Señor, el día de mi graduación, junto con mi esposa, mi hermano Carlos, su esposa y otros más, ese era un sábado, me acuerdo, y yo estaba orando en mi cuarto, y vivíamos ahí adentro, internados. Y yo estaba orando y el Señor me dijo, dice, Chuy, dice, mira, vas a tomar uno de tus trajes y se lo vas a ir a regalar a Miguel, que era otro de los graduados, que hoy es pastor. Esto sucedió hace 35 años, más o menos. Entonces yo dije, uno de mis trajes, pues si nomás tengo dos. Me dice, bueno, tú tienes abundancia, porque él no tiene ni uno. Bueno, está bien, Señor. Entonces tenía uno gris y uno verde, y a mí el gris me gusta. Entonces agarré el verde y ahí voy a dárselo. Me dice, no, el gris. Le dije, pero Señor, pero el gris es el más bonito, es el mejor. Dale el gris, me dice. Y ahí estoy viendo los dos trajes. Entonces, dije, bueno, Señor, pues me pongo el verde para la graduación, ¿verdad? Entonces agarré el gris, el que más me gustaba. Entonces cuando llego a su cuarto y toco, se abrió la puerta, estaba entreabierta. Pero lo vi que estaba orando, él estaba hincado, estaba orando. Yo no sé qué estaría orando, ¿no? Ahorita van a saber que estaba orando, porque cuando, él sintió y me miró, le digo, discúlpame que te interrumpa. No, le digo, es que
pues mira, estaba orando y el Señor me dijo que te diera mi traje. Y cuando lo ve, se para y dice, ay Señor, gracias. Estaba orando porque no tenía para mi graduación ponerme un traje. Y le dije, ¿no estabas orando por este? Y se rió y ya se lo dejé. Llegó la noche en la graduación, lo nombraron a él primero, y estábamos todos sentados hacia adelante. Y lo nombra y él sube por acá y yo miraba el traje. Estamos del mismo tamaño, ¿sí? Y yo miraba el traje y ay, qué bonito estaba mi traje. Bueno, está bien. Eso fue el sábado. Vino el domingo. A la siguiente semana, el domingo, viene un hermano al final de la reunión y me dice, oye Chuy, fíjate que yo andaba por allí, había hecho un viaje a Europa. Dice, y andaba yo por allí, se ve de Italia. Dice, y fíjate que el Señor me dijo que te comprara algo, que te diera un regalo. ¿Te gustan los regalos? Digo, sí. Dice, y te traje algo, me dice. Me entregó una bolsa. No, me dice, eso es para ti, de parte del Señor. Entonces, cuando llego a mi cuarto, abro aquella bolsa. ¿Qué creo que era? Era un traje italiano, pero fino. Yo dije, wow, oh Señor, qué bonito traje. Y cuando me lo medí, haga de cuenta. Yo, ay Señor, gracias. Me dice el Señor, siempre que yo te pida algo, te voy a pedir lo mejor, porque yo te voy a dar siempre lo mejor. Te di a mi hijo, que fue lo mejor. Y a veces nosotros nos encontramos dándole al Señor, ay, yo tengo que ir a la reunión. No, a alguien le cayó por ahí. ¿Qué es eso? Vamos, vamos a salir, miren que necesitamos. Ay, Mariana. Y le damos las obras de nuestro tiempo, las obras de lo que Él nos da, las obras. Cuando Él nos dio lo mejor, a Él le ofreció lo mejor, porque Dios había prometido darnos lo mejor, y de tal manera amó Dios al mundo que dio lo mejor que tenía, a su Hijo. ¿Cuántos le dan gracias por eso? Entonces, ¿qué podemos darle al Señor? Denle lo mejor. Yo me convertí a los 20 años, ya pasaron 40. Y mis amigos me dijeron que yo iba a desperdiciar mi vida, que la vida era para vivir y quién sabe cuánto rollo. Pues hoy en la actualidad todos sus amigos de la universidad, todos están muertos. Yo estoy vivo, sirviendo al Señor. Y si volvieran a ser, yo a veces le digo al Señor, Señor, ¿por qué te conocí a los 20 años, desperdicié 20 años de mi vida? No, yo le entregué a Dios mis mejores años. Y no estoy arrepentido. No, pero para nada. Yo el otro día estaba hablando con un joven y le dije, mira, yo probé el mundo. Y si el mundo en realidad ofreciera o fuera realidad lo que ofrece, yo estaría en el mundo. Pero yo ya probé lo de Dios y tú no lo has probado. Entrega tu vida, dale lo mejor de tus años, de tu inteligencia, de tu sabiduría, dedícaselo al Señor y hónralo. Eso es darle a Dios, eso es la fe. Y Pedro dice, a toda esa fe, a todas esas acciones que ustedes hagan, tienen todavía que añadirle. Y de eso vamos a seguir. Pero hablando, en el versículo 5 dice, Hebreos 11:5, por la fe Enoc, dice, fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Podemos decir que fe es agradar a Dios. Ahora, yo quiero hacer una reflexión aquí. Miren. En Génesis dice que fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Cuántos dice? 365 años. Y dice en Génesis que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó. Ahora, pues eso se lee así muy rápido, pero escúchame bien.
Vamos a hacer esta reflexión. ¿Cuánto tiempo tienes viviendo para Dios o caminando con el Señor? Yo, por ejemplo, tengo 40 años caminando con el Señor, 40, pero ¿se pueden comparar con 365 años? Hay gente que tiene 5 años y dice, ay, ya no puedo, ay, qué dura es la, mejor ya mátame. Hay cosas a veces los cristianos. No, fíjate, yo quiero que comparemos esto, 365 años agradando a Dios. Para los que dicen que no se puede, 360, tú llevas 5 y ya estás tirando la toalla. Qué tremendo, hermanos. Entonces, pudo haber vivido más, pero fíjense, Dios dijo, no, ¿sabes qué? Ya vente para acá. Y lo traspuso, se lo llevó, no murió. ¿Se acuerdan que el Señor va a venir? Amén. ¿Y por quiénes creen que va a venir? Sí, pero ¿por quiénes? Sí, sabemos que son la iglesia, pero yo quisiera una respuesta más específica. Por los que caminan con Dios. Por eso va a venir. Es como un tipo del arrebatamiento, ¿sí? Que todos los que están caminando con el Señor, ya el Señor vendrá, pero hay que estar caminando con Él, y no es fácil en estos últimos tiempos. Pero déjeme decirle, no fue fácil en los tiempos de estos hombres, también fue difícil. Por ejemplo, en el versículo 7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, que era llover, se levantaba un vapor que regaba la tierra, y aquí significa cosas que aún no se veían, significa llover, se refiere a llover. Dice que cuando fue advertido por Dios, con temor, dice, preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fíjate, dice que fue advertido Noé, y Dios le dijo, construyete un arca porque voy a destruirla toda la tierra la voy a destruir. Y le creyó. Noé le creyó a Dios. Podemos decir aquí que fe es prepararse para el final. Así como él. Y le predicó a toda aquella gente y se burlaban de él y no le creían. Y cuando se empieza a llover, dice que Dios cerró la puerta del arca. Cuando Dios cierra, nadie abre. Y ya nadie. Quisieron, pero ya era demasiado tarde. Hoy es el día, dice la palabra de Dios. Hoy es cuando tú tienes que decidir caminar con el Señor o no caminar con Él. Dice el versículo 8, por la fe, no voy a citar todo el capítulo, nada más voy a mencionar a Abraham. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjate, dice que por la fe obedeció, o sea, él creía en Dios. Cuando Dios le dijo, salte de tu tierra, de tu parentela, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Pero noten, en Génesis dice que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, no le dijo, te voy a mandar a tal lugar, no. Salió, dice aquí en Hebreos, que salió como sin saber a dónde iba. O sea, aquí podemos decir que fe es obedecer. Y la obediencia está ligadísima, estrechamente ligada a la vida de un cristiano. Porque sin obediencia, ¿qué hay? No hay nada. ¿Entienden? Pero la obediencia es algo que se requiere hasta... Yo tengo una serie por ahí que ustedes pueden encontrar en la página de Casa de Oración sobre la obediencia. Creo que son 12 temas. Imagínense, la obediencia es algo que es medular. Y salió sin saber a dónde iba. Cuando estábamos sirviendo en la iglesia donde crecimos, que el Señor me llamó a mi esposa y a mí para iniciar lo que hoy es Casa de Oración,
esto hace 33 años, acabamos de cumplir 33 años, casa de oración. Cuando el Señor nos llama, era claro el llamado, y yo le dije al Señor, Señor, pero pues que el pastor ore por nosotros y nos envíe. Entonces fui y hablé con el pastor, pero el pastor dijo, no, de aquí nunca te vayas, aquí está la gloria, no te vayas. Le dije, pastor, es que el Señor me está llamando, nos está llamando. Y bueno, es toda una historia, pero finalmente accedió a orar y enviarnos. Yo no quería salir así mal. Pero luego me dice, ¿y a dónde vas a ir? Yo le dije, no sé. Me dice, ves, estás mal. ¿Cómo? Dios nunca va a mandar a nadie. Y digo, no, sí, que le cito ese versículo, que abro la Biblia. Le digo, mire, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, pero salió sin saber a dónde iba. Dije, pues así yo. Y me dice, ay, no, pero eso es muy arriesgado, Chuy. Le digo, pero es que Dios me está diciendo que salga, ok, vamos a orar. Y también me dijo, pero mira, si te va mal, pues regresas a la iglesia. Aquí, bueno, pues todavía me está esperando. Y salimos sin saber. Y uno empieza, yo quiero ir. Lo primero que quise hacer es ir a la ciudad donde yo nací. Yo no nací en Guadalajara, yo soy de San Luis Potosí. Y dije, yo quiero ir a predicar a mi familia y todo. Y eso me dijo, no, está bien toda una historia, te vas a quedar aquí. ¿Y en dónde? Me dice, ahí en la colonia donde estamos. Ahí, ya son 33 años. Ahora, fíjate bien, Dios tenía un plan para mí, tiene un plan para ti. Él no tiene plan B, Él es certero, continuo, no cambia. Lo que cambia, los que titubeamos somos nosotros. Fíjate, Dios quería que yo hiciera lo que se inició en casa de oración. Él quería que yo lo hiciera. Pero si yo hubiera dicho no, de todas maneras Él lo hubiera hecho con otro. No sé si me explico. Él quería que yo lo hiciera, porque era el plan que Dios tenía para mí. De igual manera, hay algo que Dios quiere que tú hagas. Dios tiene algo para ti. Contigo o sin ti, Él lo va a hacer. Pero Él te quiere usar a ti. Si tú dices, no, ¿para qué tanto? No va a la iglesia ya. Pero yo eso de que hacer esto y que para el Señor, yo no. ¿Ok? ¿Está bien? Dios te quiere usar a ti. Pero si tú dices no, lo va a hacer sin ti o a pesar de ti, y otro le va a hacer caso. ¿Entiendes? Pero Dios te quiere usar a ti. Y toda la noche no me puedo ir así. Pero tú puedes decir que no. Bueno, contigo o sin ti, Dios todo lo va a hacer. Pero Dios te quiere usar a ti. Volvamos a 2 de Pedro. Dice así. Vamos a retomar desde el 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, celo, eficacia, hay que darle prisa. Por esto, poniendo toda diligencia, por esto añadir, o sea, nutrir vuestra fe. ¿Qué hay que añadirle? Díganlo todos fuerte, ¿qué hay que añadirle? Virtud. Repitan todos, virtud. O sea, a la fe, a las acciones, de todo esto que acabo de explicarles, hay que añadirle, hay que nutrir y hay que añadirle virtud. Otra vez, digan todos virtud. ¿Pero qué significa virtud? Los voy a explicar brevemente. La palabra griega que se traduce por virtud es una palabra es la palabra arete, así como suena, arete. ¿Qué quiere decir arete? Que se traduce en la Reina Valera
virtud. Pero hay otras Biblias que la tienen mejor traducida y habla de excelencia. Excelencia. O sea, lo mejor. ¿Se acuerdan del sacrificio de Abel? Lo mejor. Ok. Esta excelencia tiene que ver con la excelencia moral, espiritual, o sea, con la calidad espiritual, con la calidad moral. En la versión de Dios habla hoy, palabra de Dios para todo, se traduce buena conducta. Ahora fíjate, a la fe hay que añadirle excelencia moral, excelencia espiritual, o sea, buena conducta. Como Daniel, por ejemplo. Todos conocemos la vida de Daniel, que tuvo muchas pruebas y vivía en un imperio no muy distinto a la cultura en la que ustedes viven acá. Eran dados a todo, como aquí. Hacían de todo, como aquí. Y a Daniel le tocó sus pruebas y sus tiempos, y ahí los enfrentó. Pero era un hombre consagrado al 100%. O sea, su fe en el Señor lo hizo dar lo mejor. Pero él tenía una calidad espiritual notable, una calidad moral notable. Y Dios lo guardó y lo libró. En Daniel 6:22, cuando lo echaron al foso de los leones, ¿se acuerdan? Dice: mi Dios envió su ángel que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante Dios, ante Él, y tampoco ante ti, oh rey, he cometido crimen alguno. O sea, fíjate lo que dijo Daniel. Dice: yo soy inocente, yo no hice nada. O sea, habla de un hombre bien recto, bien derecho. Sin embargo, tenía pruebas. Hay cristianos que no han entendido esto y entienden así. Bien, les viene una prueba, o sea, caminan bien con el Señor, pero les viene una prueba, una situación, el negocio a veces no anda bien, no llegan los clientes, baja el trabajo, y luego empiezan: ay, Señor, ¿qué pasa si yo diezmo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me atacaron o por qué me fraudearon? Hermanos, es que así como Daniel, así como Job, ¿se acuerdan de Job? Dice la Biblia allí en Job 1:8 que era un hombre perfecto, o sea, íntegro, de una calidad espiritual notable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso dijo Dios de Job. Y aún así vivió momentos bien difíciles, ¿sí o no? O sea, la vida de un cristiano, hermanos, no significa que porque caminas con Dios todo va a ir bien. No, es que estamos en un mundo imperfecto, injusto y ahora sumamente inmoral. ¿Sí o no? Entonces, tú caminas con el Señor, pero eso no nos libra de situaciones, de pruebas. Job perdió a sus hijos. Job perdió todo lo que tenía. Pero dice que cuando le llevaron la noticia de que sus hijos habían muerto y todo se le había perdido, dice que Job se postró y adoró. ¿Qué hubieras hecho tú? Muchos al venir la prueba se alejan. No, a mí me habían dicho que todo se me iba a mejorar y que Dios me iba a hacer rico y que Dios me iba a bendecir. Yo no tengo nada. Bueno, ese no es el Evangelio. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, y confiad es fe. Entonces a esa fe hay que añadirle excelencia espiritual, virtud. ¿Sí? La virtud es aquello que hace que un cristiano sea mejor en todas las áreas de su vida, porque habla de excelencia. ¿Se acuerdan de la mujer virtuosa de Proverbios 31? No lo vamos a leer todo, pero esa mujer
era notable, era una mujer sabia, previsora, confiable, trabajadora, afable, generosa, buena administradora, cuidadosa de su casa, de sus hijos, temerosa de Dios, entre otras virtudes. O sea, era notable esa mujer. Y nosotros tenemos que manifestar eso. Tenemos que alimentar nuestra fe con virtud, ¿entienden? Moisés fue otro hombre que un día se le acercó su suegro y le dijo: oye, si tú sigues ministrando hacia el pueblo vas a desfallecer. Escoge hombres sabios. Y en Éxodo 18:21 tiene que buscarlo. Le dijo, el consejo fue este: además escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, o sea, de ciertos rasgos de excelencia moral. Si van a aconsejar, tiene que ser gente que vive lo que aconseja. Dice, tienes que escoge varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Dice, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, de 50 y de 10. Qué tremendo. Cuando hubo problemas en la iglesia primitiva, en la distribución a las viudas, dice que hubo disputas ahí, y dijeron los apóstoles: bueno, vamos a arreglar este asunto, vamos a escoger hombres llenos del Espíritu Santo, sabios. También se puede traducir como aquí, de virtud, hombres de virtud, para que sirvan a las mesas. Entonces, fíjate todo lo que tenemos que hacer: añadir a la fe todavía más excelencia, o sea, mejorar cada día más, ¿entienden? ¿Por qué? Porque como cantábamos hace un rato, es verdad, el amor de muchos se enfriará. ¿Quiénes son los que se van a enfriar? Los cristianos, o algunos que se dicen cristianos. ¿Por qué se van a enfriar? Porque los va a arrastrar la corriente de inmoralidad, los va a arrastrar la corriente de pecado. No tienen armas para defenderse. A cualquier ofrecimiento ahí está un cristiano y ahí le coquetea a una mujer y cae. Pues es que aquí me dan pan que llore. ¿Cómo que le dan pan que llore? Y ahora están chille. O sea, así tan fácil, digo. No hay peso, no hay fortaleza, no hay excelencia, no hay resistencia. Oye, vente, vamos a hacer una tranza, mira, hacemos esto, vamos a dar cuenta y mitad y mitad. Luego, ay, Señor, te doy tu diezmo. ¿Cómo que te doy tu diezmo? No, yo les puedo contar 20,000 ejemplos de la debilidad que existe en los cristianos el día de hoy. No, todos esos van a ser arrastrados. ¿Cómo estás tú? Entonces, esta palabra, volviendo a virtud, la palabra arete que mencioné, pues es la virtud, o es algo que la palabra se traduce por virtud, es algo que nos hace ejercitar nuestras mentes, pero en aquellas cosas que nos llevan a vivir como debe vivir un cristiano. En otras palabras, a la fe hay que añadirle virtud. La virtud, para que crezca, tiene que ver con que cada día nosotros los cristianos nos ocupemos de las cosas que tienen que ver con un cristiano. Un día un joven me preguntó: oye, pastor, ¿es malo ir a un antro? Así como una cantina. ¿Por qué me preguntas esto? Es malo, y todo me decía que si era malo y puras cosas que no tienen que ver con un cristiano. Entonces yo le dije: ¿qué esperas que te conteste? Y dice: no, pues yo quiero saber. Le dije: mira, nada más pregúntate esto: ¿entraría Jesús ahí?
¿Contigo? No, pues no, entonces ¿para qué te haces? Si ya sabes. O sea, imagínate que agarra a un pastor en ese nivel. No pasa nada, no. ¿Qué es lo que está sucediendo en muchos cristianos hoy? ¿Qué tiene? La gracia puede con todo. Sí, no. Ay, religiosos exagerados. La vida hay que vivirla. Tú dices, ¿qué está diciendo? Eso se predica hoy desde los púlpitos. Y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Hoy al que quiere estar consagrado le dicen religioso y exagerado. Ay, que pasando la suave acá. Ahí no hay nada de excelencia, ahí no hay nada de fortalecer y alimentar la fe, ¿verdad que no? Fíjate, en Filipenses 4:7 tiene que ver con añadir a la fe virtud. O sea, es lo que te hace estar constantemente en lo que tiene que ver un cristiano. Dice Filipenses 4:7, búsquenlo. Dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate, la paz de Dios en el corazón es lo que nos guarda el corazón. Pero para tener paz con Dios, tenemos que haber sido lavados con la sangre de Cristo, ¿sí o no? Pero también tenemos que estar en una relación con el Señor. Y esa paz, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Si guardar significa que te mantendrá en los pensamientos de Dios, ¿sí? Entonces el carácter y la conducta, ponme atención, nuestro carácter, que se debe de ir desarrollando en nuestra conducta, empiezan con el entendimiento. Si no se les explica a los hijos de Dios en qué consiste ser cristiano, no van a saber comportarse. Y hay una manera de comportarse en medio de este mundo peligroso y lleno de todo. Pablo recomienda a los cristianos a que se concentren en todo aquello que les va a traer una vida digna y de paz. Fíjate, en medio de lo agitado de este mundo, podemos tener paz en nuestro corazón. De verdad. Y eso solamente Dios lo da. Y eso es lo que te va a ayudar a añadirle a tu fe virtud. O sea, tu pensamiento debes de tenerlo sometido para que no divague. Dice la Biblia que llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Este pensamiento no viene de Dios. ¿A cuántos se les cruzan pensamientos así bien feos? Incluso a veces cuando estás orando. A mí me pasa, ¿a ustedes no les pasa? Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que someterlos a la obediencia. Esto no dice la Biblia, esto no dice el Señor. Fíjate, Filipenses 4:8, sigo ahí, versículo 8, Filipenses 4:8. Acuérdense, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones, los encauzará allí y vuestros pensamientos en Cristo. Y luego nos dice cómo podemos hacerlo. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, o sea, lo que te lleva a amar la verdad, dice, todo lo honesto, aquí habla de excelencia, todo lo justo, aquí habla de conducta imparcial, ¿sí? Hacia los demás, cuando habla de una conducta recta, dice, todo lo justo, todo lo puro, o
sea, todo aquello que no tiene que ver con la maldad. Eso es lo puro, ¿sí? Todo lo puro, dice, todo lo amable, o sea, todo aquello que es digno de ser amado, seguido por un cristiano. Fíjense, hay cristianos que tienen la mente tan programada para estar peleando, para estar criticando, para estarse burlando, y lo único que provocan en otros no es una inspiración a seguir al Señor, sino dejan sembrada su amargura, y eso no les va a ayudar, porque la amargura es algo que nos impide recibir el favor de Dios, según en Hebreos, y luego contaminamos a los demás. Por eso tenemos que tener guardado el corazón en Cristo. La única manera es estar constantemente con Él y en comunión con Él, porque seguimos luchando en este cuerpo. Fíjate todas las luchas que tenemos. Luchamos con nuestra propia mente carnal, ¿sí o no? Luchamos con nuestras inclinaciones de la carne, luchamos contra el mundo, con todas sus insinuaciones y atractivos que tiene el mundo, y luchamos. Luego todavía luchamos contra huestes espirituales de maldad, luchamos contra todo. No es fácil la vida de un cristiano, hermano, pero con la fuerza de Dios podemos. Con la gracia de Dios, la gracia de Dios nos puede sostener, hermano. Nada más acuérdate de esto. Cuando sientas ese tsunami de maldad como que te quiere arrastrar, abrázate de la gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor, la fortaleza que te da. Dice la Biblia que los hombres de Dios se afligían de ver la maldad. Es terrible lo que se está viendo. Ustedes están asustados porque se legalizó lo que ustedes ya saben, ¿no? Sí saben a lo que me refiero, ¿no? Pero déjenme decirles, el año pasado estuvimos en casa de oración en Suecia, en Estocolmo, y allá ya está en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ya están discutiendo sobre legalizar que un adulto tenga relaciones con un niño. Se llama pederastia. ¿Sabes cuál es el argumento de estas personas? Dicen, no, esa es mi preferencia, a mí me gusta con los niños. Entonces estamos, pues sí, es justo, sí, tienen libertad. Entonces su argumento es el mismo que esgrimieron los otros. Entonces, a mí me gustan los hombres, ¿entiende? Entonces ya lo están discutiendo y casi ya lo vamos a oír pronto. ¿Te imaginas legalizado? De hecho, ya hay una ley allá en Suecia donde dice que los niños pueden hacer lo que ellos quieran, incluye lo sexual, y que está prohibido decirles algo. Y si tú les dices, cárcel o multa o tickets o como lo entiendas. Eso es difícil. El pastor me decía, ¿cómo hago con mis hijas? Y la gente con la que yo hablaba, pastor, es tan difícil. Imagínense que yo mando a mis hijos a la escuela y el maestro hace algo con mi hijo. No me cabe en la cabeza y no puedo demandar porque es su preferencia. Eso se va a legalizar también. No soy profeta de la desgracia, pero hermanos, el mundo no va a mejorar. ¿Quién dijo que va a mejorar? ¿Qué no dijo el Señor que por haberse multiplicado la maldad, las cosas no van a mejorar? No esperen que mejore. Muchos están esperando que mejore. No va a mejorar el mundo. Está profetizado. No te creas mucho de eso que dicen, a mí va bien. Yo tengo toda mi vida oyendo eso y cada vez es peor el mundo. La iglesia va de gloria en gloria. Amén. Escuchen bien. La gracia, Pablo habló a los romanos que vivían en un imperio con unas costumbres
corruptas, moralmente hablando, todo tipo de perversiones. Y a ellos les dijo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Escúchenme bien, Dios nos va a dar gracia para enfrentar todo eso. Gracia es favor, fortaleza, sabiduría. Todo eso implica gracia. Pero tiene que ser alguien que persevera en los pensamientos de Dios. En México también ya legalizaron, ya nos estamos modernizando también. Y muchos habían atado al demonio de no sé cuántas cosas y sigue tan suelto como siempre. Porque así no cambia la gente de eso. La gente va a cambiar cuando se les predica y se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. No subiéndose a los cerros y aventando conjuros. No pasa nada. Usted sabe de lo que estoy hablando. ¿Y qué ha pasado? Nada. Porque eso no es bíblico. La única manera que una persona puede cambiar es como lo que te pasó a ti cuando te entregaste a Cristo. No es aventando aceite, ni agüita bendita, ni cosas de esas. No sirve de nada. ¿O no? Ojalá y sirviera, pero pues no es lo como uno quiera. El Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio, el que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Y el que no cree sigue en sus perversiones. Va a estar bien duro. No va a estar, ya está. Allá en México ya están legislando, nosotros ya estamos observando nuestros estatutos internos, porque pues, se nos van a echar encima a toda esa gente. Cuando yo diga o predique, me van a demandar, me van a perseguir los derechos humanos, que porque no debo discriminar a nadie, pero ya estamos trabajando en nuestros estatutos internos de lo que creemos, eso es lo que vamos a enseñar. Pero va a estar difícil. Allá en Europa, en Escocia, un predicador en la calle se puso a predicar y se le juntaron adrede varios con otras preferencias sexuales, se empezaron a burlar de él. Entonces él dijo, si no se arrepienten, va a venir el juicio y se van a ir al infierno. Lo metieron a la cárcel porque les dijo eso. ¿Qué es lo que ya no vamos a poder predicar? Hasta para uno como predicador se le va a poner difícil. Pero Dios nos va a dar sabiduría para de alguna manera no rebajar el mensaje y que siga saliendo. Y bueno, que Dios nos ayude. Amén. Amén. Y sí puede, ¿eh? Pero para el que confía, así como ayudó a Daniel, también nos puede ayudar a nosotros y tapar la boca a los leones. Entonces, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, habla de excelencia moral. Si algo digno de alabanza, ¿qué dice? ¿En esto qué? Pensar. Ahí está. En esto, pensar. Esto nada más es como hasta para dar una enseñanza de cada una de las cosas que viene aquí, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro. Pues el tiempo no nos alcanza, pero en esto pensar. En Filipenses 2:12 dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí ocuparse en su salvación no significa cuidar la salvación porque se nos pierde o se nos va, no. Aquí ocuparse significa dedicarse a las cosas que tienen que ver con la salvación o con el que ha sido salvado. ¿Qué tiene que ver con nosotros andar con los borrachos? Nada. O sea, no que se les desprecie, no, se les comparte, ¿no? Así como Jesús. Pero hay gente que dice, yo he escuchado cristianos que dicen, mis mejores amigos no son cristianos. Ay, compadre, algo anda mal allí. ¿Cómo que tus mejores amigos no son cristianos? Sí.
yo pues ando con ellos, yo voy a los santos, pero yo no hago nada. Ay, ni tu abuelita te lo cree. ¿Quién va a creer eso? Ocúpense en las cosas que tienen que ocuparse un cristiano. Ahora, es verdad que todo es por fe, pero recordemos que la fe que no produce obras o acciones no es verdadera fe. No nos ganamos la salvación por obras, ¿están de acuerdo? Es por creer, pero tenemos que aplicar todas nuestras energías, nuestro celo, nuestra diligencia. ¿Para qué? Para desarrollar virtud, o sea, carácter, testimonio. Y vamos sobre el final. ¿Se acuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Bueno, ahí dice que 5 eran prudentes y 5 no lo eran. ¿Qué es una persona prudente? Alguien que se prepara bien, mira todo con cuidado, está al pendiente. ¿Y qué es lo contrario de la prudencia? La imprudencia. ¿Qué es? Se me olvidó. Tenía que llevar a mis hijos a la escuela. Me quedé dormido. No le hacen. ¿Cómo que no le hacen? Sí le hace. Entonces, aquí Jesús dice que 5 estaban preparadas y 5 no. Dice que es una parábola, no que tenían 10 esposas. Es un ejemplo para ilustrar nada más. No falta quien lo interpreta chueco. No se refiere a eso, es un ejemplo. Tardaré tiempo en explicarlo, no lo tengo. Nada más voy a sintetizarles esto. 5 estaban preparadas y 5 no. Y cuando llegó el esposo, las que no estaban preparadas dijeron: ay, no tenemos aceite, denos de su aceite porque ya viene el esposo para que la lámpara esté encendida. No, dicen las prudentes, no, mira, no porque seamos mala onda, en mi versión, no porque seamos malas personas, no, sino que si te doy, ni tú, ni yo, ni nosotras, no, ir ustedes y comprar, o sea, que te cueste, nada más que ya era demasiado tarde. Y llegó, y las que estaban preparadas, y esas fueron las que se casaron. Entonces la fe, hermanos, la fe, a nuestra fe se le tiene que añadir, ¿qué? Virtud, dedicación, diligencia, excelencia. Terminamos. Para poder nosotros enfrentar estos tiempos difíciles, tenemos, de verdad, hermanos, tenemos que hacer un alto y pensar en esto, porque el fin está bien cerca, hermano. Jesús dijo que las señales, habló de las señales que precederían a su venida, y la multiplicación de la maldad es una de esas señales. Pero Dios nos va a dar la gracia para poder vivir como vivió José, inclusive. ¿Se acuerdan la vida de José? ¿Cómo pudo resistir a aquella mujer que se le ofreció? ¿Cómo pudo resistir los sobornos? ¿Cómo pudo mantener un testimonio en medio de gente que no tenía temor de Dios? Yo no sé ustedes, hermanos, yo no sé cómo ustedes, qué es lo que estén pensando, cuáles son sus metas, si sus metas son terrenales solamente y han incluido al Señor allí. Yo no lo sé, no los conozco. Yo conozco más a las personas allí en Guadalajara, pero ustedes no, pero el Señor sí los conoce. Y el Señor te está hablando para que le des a Dios lo mejor, ya. Tomes decisiones así bien sólidas y decir, es mejor decir, no, pues yo, a mí me gusta el mundo. ¿Saben qué, hermanos? Ahí nos vemos. Es mejor a decir que eres,
que eres y por allá afuera no tener buen testimonio. El cristiano, dice que es cristiana. Una vez una muchacha me dijo, esas muchachas ya no son cristianas. Fíjate, ella no es cristiana, todavía no se convierte, pero me señalaba a unas jovencitas, dice, ay, sí, dice que son cristianas. Dice, mire pastor, dice, si fuera la salvación por obras, o sea, entiende el evangelio, si fuera por obras yo ya sería salva, dice, en comparación con ellas. Porque ellas dicen que son. Yo sé que todavía no soy cristiana, pero ¿sabe una cosa? Yo no me meto con mi novio, soy virgen. Y ella sí, y van a la iglesia. Pastor, ¿a poco no se da cuenta? Claro que me doy cuenta. Pero me estaba diciendo una chava que no es cristiana. Sus padres son cristianos. Y fíjate lo que me dijo, si la salvación fuera por obras yo sería salva. Y no, yo prefiero decir, no, yo no soy, aunque mis padres lo son, a estar diciendo, y ustedes ya saben lo que hacen. Esa es la realidad. Cuando venga el tsunami, Cristo es como el salvavidas. Amén. Oremos. Señor, estos tiempos ya no los esperamos, ya estamos en estos tiempos difíciles, peligrosos, y tú estás alertando a tu iglesia, Señor, a los que dicen creer en ti. Señor, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros pensamientos, conoces todo lo que hacemos, y tú, así como antaño, en los tiempos antiguos, nunca mandaste juicio sin advertencia. El final vendrá, pero sigues advirtiendo por tu Espíritu, Señor, a través de tu palabra. Señor, tú que nos conoces a cada uno de los que estamos aquí, sin duda que al conocer tú el corazón, sabes, Señor, la condición de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, la debilidad y la falta de convicciones cristianas que quizás algunos aquí tengan. Tú conoces, Señor, el buen testimonio de aquellos que te sirven, pero también el mal testimonio. Tú conoces, Señor, quién te ofrece lo mejor de su vida y quién te ofrece las obras de su tiempo y de todo, y no te da lo mejor. Tú sabes quién camina contigo, quién te agrada y quién no. Señor, pon esa diligencia que tuvo Noé en preparar el arca, en que se salvó él y su casa. Ese tipo de Cristo, de la preparación que cada uno de nosotros debe tener en estos últimos tiempos, Señor. Ayúdanos a obedecerte aunque no entendamos, así como Abraham. Pero él obedeció y salió sin saber a dónde iba. Y a eso que hemos creído, eso que decimos que somos, debemos de añadirle diligencia. Tenemos que ser diligentes y añadir, nutrir nuestra fe con virtud, o sea, con ser mejores cada día para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser de una sola pieza, con convicciones bien sólidas. Los tiempos son difíciles. Por eso, Jesús, dijiste, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esos muchos son gente que caminaba contigo. Pero la maldad los sobrepasó a la solidez, a la fortaleza que tenían, y fueron arrastrados. Se contaron
con los malos, aquellos que la maldad los llevaba de aquí para allá. Ayúdanos, Señor, ten misericordia. Oramos por Miguel y Mari como pastores, Señor, que tú les des siempre palabra para exhortar a tu pueblo. Oramos por cada matrimonio en esta congregación, cada mujer soltera, viuda, como se encuentre, cada varón, cada joven, cada jovencita, cada niño. Guarda a los niños, Señor, de la maldad de este mundo. Pero los padres tenemos que ser ejemplos en el hogar. El reto es, el desafío es grande. Pero con tu gracia, Señor, la misma gracia que sostuvo a Daniel, que no se contaminó con las inmundicias de Babilonia, y tú lo libraste, tú lo honraste su fe. Esa misma gracia que sostuvo a Moisés cuando rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, que por esa fe dejó Egipto para seguirte a ti, Señor. Esa misma gracia que lo sostuvo es la misma que vivió el apóstol Pablo, Pedro, y que Jesús la reparte a todo aquel que cree. Nosotros creemos, Señor. Ayúdanos. Oramos, Señor, para que aquel día no nos encuentre desprevenidos, nos alejemos avergonzados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, al esposo, a la familia, a los hermanos. Todo esto es virtuoso. Todo esto es demostración de fe para poder enfrentar los tiempos peligrosos. Ayúdanos,